recuerden que para integración por partes usamos esta formulita, ¿no? Uno tiene que distinguir dentro de la integral las funciones y va a decidir a quién llamar u y a quién diferencial de b. Una vez elegido eso, tiene que aplicar esa fórmula que dice u por b menos la integral de b por diferencial de u y seguir trabajando. Como ven, esta integral queda en función de otra integral. La idea es que esa segunda integral sea más sencilla o por lo menos del mismo nivel de dificultad que la que tenía en un principio. Si se complica, bueno, revemos lo que hicimos porque tal vez hayamos elegido mal a quién llamar u y a quién diferencial de b. Todo se resume en eso, en elegir apropiadamente. Entonces, si tuviéramos esta, x al cuadrado por e a la x diferencial de x. A ver, ¿a quién nos convendría llamar u? Una pista podría ser que la función que uno elige llamar u es la misma que después en la segunda integral está diferenciada, o sea, está derivada. Entonces, uno tiene dos opciones. Bueno, Florencia me dice que elijamos x al cuadrado. ¿Por qué elegimos x al cuadrado? Porque sabemos que su derivada es 2x. Entonces, como un cálculo auxiliar o con otro color, ponen bien a quién llaman u y a quién llaman diferencial de b. Entonces, una vez que eligieron a quién llamar u, van a buscar diferencial de u. O sea, van a diferenciar esa función. Diferencial de u es 2x diferencial de x y el resto, e a la x por diferencial de x, va a ser diferencial de b. Entonces, para encontrar b, tenemos que integrar, tenemos que pensar qué función, cuando la diferenciamos, nos da e a la x por diferencial de x. Una vez que se armaron esto, van a completar de acuerdo a la formulita que está arriba. Así que van a poner que es u por b, u nos quedó x cuadrado, b e a la x, menos la integral de b, que era e a la x, por diferencial de u. Y la constante la puse fuera. Bueno, ahí como ven, quedó una integral un poco más sencilla que la inicial, porque ahora la x está elevada a la 1. Esta segunda integral que nos queda al aplicar integración por partes es como una integral nueva, y esta puede admitir cualquier método de integración. Se puede repetir integración por partes, o podría usar sustitución, o de la forma, cualquier método, ¿sí? Hasta, bueno, llegar a alguna que esté en la tabla, que sea inmediata. Por el formato que tiene esta integral, que es similar al primero, podríamos repetir integración por partes. Entonces acá nuevamente vamos a llamar u a la parte polinómica. Otra vez nos organizamos quién es u y quién es diferencial de b. Y una vez que lo escribimos, buscamos diferencial de u y b. Otra vez aplicamos la fórmula. Entonces, dejé en rojo lo que ya había hecho de aplicar partes la primera vez. Teníamos un menos 2 delante de la segunda integral. Y les puse en azul todo el resultado de haber aplicado partes por segunda vez. Acomodamos para sacar los paréntesis, hacemos distributiva y la última integral que nos quedó es una integral inmediata que está en la tabla.
Así que integramos esa última y agregamos la constante de integración. Y para que quede más bonito, sacamos factor común e a la x. ¿Se entendió? Cuestión de ser prolijito y no hacerse lío con los signos, que a veces pasa. Bueno, si tuviéramos esta, seno de x por e a la x. A ver, ¿qué pista podríamos usar acá para decidir a quién llamar u? Si uno lo piensa, la verdad, e a la x, la derive las veces que quiera, me va a dar e a la x. Y seno de x me da coseno de x. Estamos todos más o menos en el mismo nivel, como que no es que una sea preponderante sobre la otra, como en el ejemplo anterior. Así que pueden elegir llamar u al seno de x o a e a la x. Lo único que el resultado final va a ser el mismo, pero sean cuidadosos en el procedimiento. Bueno, acá les muestro llamando u a seno de x. Así que buscamos diferencial de u como coseno. Y bueno, diferencial de b nos quedó igual que antes. E a la x diferencial de x, así que b es e a la x. Bueno, espero no haber hecho lío con los signos porque ayer se me había chispoteado uno. Bueno, aplicamos partes, la formulita y nos queda esto. La integral que está en rojo es más o menos del mismo nivel que la integral que está escrita en negro, ¿sí? Una exponencial por una trigonométrica. Entonces vamos a aplicar partes nuevamente. El cuidado que tienen que tener acá es que si ustedes llamaron u a la función trigonométrica, la segunda vez que aplican partes también. No cambien ahora en llamar u a la parte exponencial. Si hubieran empezado con exponencial, bueno, acá también exponencial. Como yo elegí llamar u a seno de x, ahora voy a llamar u al coseno de x. Y nuevamente aplicamos la formulita. En rojo lo que ya tenía de aplicar la primera vez. Y en azul de aplicar partes la segunda vez. Acomodamos, sacamos los paréntesis y ¿qué pasó? Llegamos a la misma integral que teníamos al principio. Esta, como el otro día les dijo Claudia, son las que se llaman cíclicas, porque volvemos a la misma integral. Y si seguimos aplicando partes nos vamos a terminar más. Entonces lo que hacemos es juntar las dos integrales del mismo lado del igual. Así que si la escribimos del otro lado voy a tener dos veces la misma integral, y para despejar esa integral dividimos todo por 2. Y ya que estaba, saqué factor común e a la x. Esta está buena, después lo podrían hacer ustedes, podrían hacer, por ejemplo, la integral de seno de 2x por e a la 3x. El procedimiento va a ser el mismo, solo que van a tener cuidado con las constantes de integración, ¿no? Tengo seno de 2x, el 2s va a tener que aparecer en algún lado, y lo mismo para e a la 3x. ¿Vamos bien? Bueno, a ver en esta, ¿quién elegirían ustedes como u? Bueno, Esteban vota por llamar u a la x. A ver, ¿alguna propuesta más? Es que en realidad no hay como una regla. Yo lo que les dije es que a la función que ustedes eligen llamar u es la que en la segunda integral está diferenciada. Entonces, si su derivada es más sencilla, esa podría ser un candidato a llamar u.
Yo sé que hay por ahí una formulita, una regla mnemotécnica que da vuelta, la verdad, yo no la uso ni me parece útil. Si la quieren usar, la usan, pero no me la pregunten porque yo no la uso. En realidad creo que uno se da cuenta haciendo muchas. Porque es como que después van saliendo solitas. A ver, al principio, ¿quién fue? Esteban. Me puso elegir llamar U a X. Que está bien, uno dice, bueno, llamo U a X, yo sé que su diferencial me va a dar 1 por diferencial de X. Bueno, viste, Roxana tampoco la usa. Muy bien. Uno está tentado a eso. Está bien, puede decir, bueno, yo llamo U a X, pero la otra función es la que yo tendría que integrar. Tendría que pensar, ¿qué función cuando la derivo me da logaritmo natural de X menos 2? Y no sé. Entonces a veces la que pareciera ser más fácil para integrar no es la que nos conviene llamar como U. Después lo que puso por ahí, volví a poner Nahuel, Nahuel puso, creo que logaritmo natural de X menos 2 y Florencia también. Y creo que sí, que eso nos conviene, porque si llamamos U al logaritmo natural de X menos 2, su derivada la conocemos, es 1 sobre X menos 2. Yo sé que aumenta el grado de la función B, aumenta una unidad, pero en este caso es más sencillo porque usamos la derivada del logaritmo natural. A ver, nos fijamos cómo queda al aplicar partes. Y nos queda esto. Bueno, esa segunda integral, la que dice x cuadrado sobre x menos 2. ¿Qué nos conviene hacer para integrar eso? ¿Se les ocurre? ¿Y cuál sería la sustitución, Mica? A ver, ¿estás pensando en llamar z a x al cuadrado? ¿Esa era tu idea? Bueno, uno podría pensar, dice, tengo x al cuadrado y tengo x menos 2, hago sustitución, pero está en el denominador. Me gusta un poco más la propuesta de Julieta, de dividir los polinomios, porque hay un polinomio de grado 2 en el numerador y otro de grado 1 en el denominador. Hacemos la división y después escribimos cociente más resto sobre divisor. Cuando hacemos la división nos da esto. Entonces podemos volver a la integral y la segunda integral, que es la que estaba en rojo, aplicando la división de polinomios, nos queda 3 términos. Otra vez acomodamos un poquito, hacemos distributivo, el menos 1/2, sacamos fuera de las integrales todo lo que se pueda sacar como constante, y ahora todas están en la tabla, bueno, salvo la última, 1 sobre x menos 2, que esa constante no. Así que bueno, integramos todos los términos y le agregamos la constante de integración que quedó, es un más, quedó medio tapado, pero es un más. Bueno, acá ven, este es un ejemplo en donde la segunda integral aplicamos otra cosa, fueron recursos algebraicos exclusivamente para poder resolver. Estaría bueno que practiquen también cómo integrar el arco tangente de x, por ejemplo, o el arcoseno de x. Yo creo que ya se los dije, tal vez Roxana también, no sé, pero acá sé que coincido con Roxana en que hay muy pocos ejercicios en la práctica. Integrales requieren más práctica, así que
yo les diría que busquen más, si quieren, yo les puedo por mandar alguno más, si me da el tiempo y la cabeza, les puedo mandar algunos como los que hacemos, y si no, en los libros tienen un montón, pero creo que tienen que practicar bastante, como que es menos mecánico que derivar. A los que les tocó derivar en la evaluación, hacer la derivada de la circunferencia, ahí hubo algunas cosas, los poquitos que vi. ¿Cómo llegó el último renglón? Sí, puedo. Me perdí un poco. Las 3 integrales del renglón arriba, sí, ¿no? La primera está en la tabla. Busco la integral de x diferencial de x, es x al cuadrado sobre 2. Como adelante tenía un medio, me quedó sobre 4. El tercer término es la integral del diferencial de x, es x. Y el último, si ese menos 2 te marea, podés hacer una sustitución. Si yo llamara z a x menos 2, diferencial de z sería igual a diferencial de x. Entonces, cuando hago la sustitución me daría 1 sobre z. Diferencial de z. Y eso viene de derivar logaritmo natural de z. Bueno, módulo de z. Vuelvo a reemplazar z por x menos 2 y ya está. El último renglón eran todas inmediatas. ¿Está, Franco? Bueno, y Sebastián, supongo que el complicado. Ah, bueno, está bien. Yo igual después les voy a hacer así como cada uno va a recibir resultados de su evaluación, pero por lo que estuve viendo, no, es que no se ve bien que hay un más, me quedó tachado. Es un más C, no es que está multiplicando. Quedó tachado el más. Bueno, pues lo arreglo eso para que se vea. Chicos, ese problema de optimización del área del triángulo rectángulo con la circunferencia, las que vi, era un popurrí de cosas. Pero bueno, a los que les tocó ese problema, les digo algunas cosas. Muchos de ustedes se olvidaron de la recta tangente, ni siquiera la tuvieron en cuenta. Valentina, porque venía de integrar x. Y x viene de derivar x cuadrado sobre 2. Bueno, miren, les cuento algo. Algunos que vi, en vez de plantear el área del triángulo que les pedía, que era el triángulo que queda cuando trazaban la recta tangente y el que queda formado con los ejes coordenados en el primer cuadrante, en vez de plantear el área esa, plantear el área de otro triángulo. Y les da el mismo número, porque el que ustedes plantearon cumpliría con las mismas condiciones, termina siendo el mismo punto, pero no es la fórmula que correspondía. Y otros pusieron, la recta tangente es de la galera, para la recta tangente. Si ustedes la buscaban en internet, ok, pueden buscar información, lo pueden verificar, pueden controlar que sean fuentes fiables, pero justifiquen lo que escriban. Y algunas cosas que vi cuando estaban con el estudio de función,
Miren, si la función tiene asíntota oblicua, ustedes escriben igual, pues, pónganse 2x más 1 es asíntota oblicua. Perfecto. Pero cuando es vertical ponen asíntota vertical en x igual a 4, en x igual a 8. ¿Por qué en? Si la ecuación es x igual una constante. Cuando es la oblicua no me dicen en igual 1 por x más 5. No sé por qué ponen ese en. Tienen que respetar la misma nomenclatura, las mismas formas de escribir. Bueno, esos detalles igual no terminé, pero es lo que estuve viendo hasta ahora. Después que me quedaron los ojos cuadrados de tanta pantalla. Bueno, vamos a empezar con esto, integral definida. A ver, ¿cómo empezó esto de integral definida? Los matemáticos muchas veces se preguntaban cómo buscar el área de regiones que quedan determinadas entre una función cualquiera y el eje X en un determinado intervalo. Entonces, ¿qué pensaron? Bueno, a ver, yo tengo una función constante, fijo un X, le doy un incremento, lo que queda determinado es un rectángulo. No tenemos problema para calcular el área del rectángulo. Base por altura, listo, solucionado el problema. Si en vez de tener una función constante, una recta constante, tengo una recta con pendiente distinta de 0, me puedo ayudar con... Y sí, puedo pensarlo como el área de un rectángulo más el área del triángulo que tengo por encima. Hasta ahí no tenían problema. La cosa es, pasa si la función no es una recta, es cualquier otra función. Entonces ahí ya la cosa no era tan fácil, no era como la anterior, que se podían ayudar con geometría. Pero no querían dejar esta geometría, esta región en rectángulos. Entonces, por ejemplo, que ven que el dibujito sobrepasa la curva, ¿no? Es más grande que el área que yo tenía por un pedacito, en algunos le falta, pero bueno, lo puedo aproximar. Calculo el área de cada uno de esos rectángulos, lo sumo y tendré una aproximación del área de esa región. Obviamente que me iba a dar un error. Entonces pensaron, bueno, ¿cómo hacemos para que ese error no fuera tan grande? Y bueno, pensaron, pongamos más cantidad de rectángulos. Cuando mayor sea la cantidad de rectángulos, los dibujitos se van a ir pareciendo cada vez más. Y voy a tener una mejor aproximación. ¿Y cuándo va a ser que me va a dar el área de la región exactamente igual? Cuando la cantidad de rectángulos tienda a infinito. Y si la cantidad de rectángulos tiende a infinito, la base de esos rectángulos estaría como tendiendo a cero, valores muy muy chiquititos, como diferencial de X. Y tendría que sumar lo que estamos haciendo, solo que le agregamos los extremos del intervalo en la parte inferior y superior del símbolo. ¿Lo están viendo? Porque tengo la barra de herramientas y no veo nada. Pero sé que lo había escrito ahí abajo. La parte infinita es, la idea es esta, como que vos tenés una cantidad infinita de rectángulos, ¿sí? Entonces, cuando el área, la suma de las áreas de esos rectángulos me va a dar igual que el área de lo que está debajo. Cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, lo que hace que la base de los rectángulos tienda a cero, como si fuera un diferencial de X.
rectángulo grande, el de delta X. Rectángulo, yo por ejemplo ahí les marqué la mitad de cada rectángulo. Ustedes se tienen que quedar con esta idea. Si yo tuviera los dos rectángulos como los que están ahí en ese dibujito, la primera aproximación, ¿qué tengo que hacer? El área del primer rectángulo es base por altura, ¿no? Y la altura, elegí ahí el punto medio, que sería la imagen de ese puntito. Y la base lo podría pensar como un delta X. ¿Sí? Esa imagen de cada punto va variando en cada intervalo que elija, en cada rectángulo. Si yo hago tender la cantidad de rectángulos a infinito, pero siempre contenidas entre 1 y 2, en este caso, la base de esos rectángulos va a ser tendiendo a 0. Entonces, la imagen de cada punto, como la base va siendo cada vez más chiquitita, la puedo pensar directamente como f de x, porque esa x sería el puntito medio de cada uno de esos intervalos. Y como la base es tan chiquitita, se escribe diferencial de x. Se tienen que quedar con esa idea, que es como surgió históricamente esto, pero bueno, tiene más aplicaciones. Y la cosa es así: ¿cómo vamos a resolver esas integrales? Las que tienen A y B, las que tienen marcado los límites del intervalo. Bueno, y acá nos va a ayudar este señor Barrow, que se le ocurrió esto. En realidad lo que vamos a usar es lo que ya vimos de integración más esto. Y la función es continua en el intervalo cerrado. La integral definida me va a dar una primitiva, y ahora aparece esa notación que es una barra lateral que se pone a la derecha, en donde se vuelven a indicar los mismos extremos que tenía en la integral, A y B, y eso quiere decir que tengo que evaluar esa función, la f mayúscula, en B y restarle la misma función evaluada en A. Y como habíamos escrito en la clase anterior, las f mayúsculas eran las primitivas, ¿no? Y dice cualquier primitiva, porque recordemos que tenemos infinitas primitivas de una función. A ver, si yo tuviera esto, que buscar la integral entre 1 y 2 de 4x al cubo diferencial de x. Lo primero que tengo que hacer es buscar la primitiva. Olvídense por un momento que dice 1 y 2. Piensen cuál es la primitiva de 4x al cubo. A ver, escriban ahí en el chat. Sí, Victoria. X a la cuarta. Porque x a la cuarta sobre 4, el 4 se va a simplificar con el que está allí. Entonces escribimos como dice Barrow. Ponemos la primitiva y le agregamos la barrita lateral a la derecha y volvemos a escribir 1 y 2. Bueno, ¿qué dice Barrow? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar esa primitiva en 2 menos la misma primitiva en 4. Hacemos las cuentas y nos da un número. Siempre la integral definida nos tiene que dar un número. A ver, y si tuviera esta, ¿cuál sería la primitiva? Franco Hustra me pone x al cuadrado sobre 2 más x. Bien, esa es la primitiva. X al cuadrado sobre 2 más x. Y otra vez, ponemos la barrita lateral y los extremos del intervalo. Y ahora tenemos que evaluar todo en menos 1 y restarle lo mismo evaluado en menos 3. Acá puse todo paréntesis, el menos, porque como siempre se restan las imágenes, es
muy probable que uno se confunda con los signos. Entonces es preferible acá que escriban un pasito más y hagan bien las cuentas. Bueno, y hacemos las cuentas y esto nos da menos 2. ¿Está bien que me dé un número negativo? ¿Qué les parece? Bueno, no sé si se durmieron o no, pero bueno. Cuando uno calcula integrales definidas sin ningún contexto, como la última que está puesta ahí, puede dar un número negativo. No pasa nada. Es un número. Integral definida tiene que dar un número, positivo o negativo. Ahora, si esa integral definida yo la estoy asociando al cálculo de áreas, esa sí me va a tener que dar positiva, porque tengo que expresar el resultado de un área. Pero si calculo la integral solita, puede dar otro valor. Bueno, vamos a escribir algunas propiedades para poder hacer las cuentas. Yo se las voy a mostrar ahora en un ejemplo solito y después vemos dónde nos conviene aplicarlas. Pero antes vamos a hacer esto. A ver, ¿qué pasa si yo quiero juntar integral definida con el método de sustitución? Les recuerdo acá rápidamente qué es lo que hacíamos. Elegimos a quien llamar z, en este caso x más 1, buscábamos su diferencial y toda la integral pasaba a estar escrita en z, ¿no? Pasaba a estar en el mundo z. Y si queríamos el resultado final, volvíamos a escribir todo en x una vez que habíamos integrado. Por ahora lo voy a dejar ahí, esto que estamos recordando. Ahora le pongo la integral con los extremos de integración. Fíjense que esta es la misma que hicimos recién, ¿no? Que nos había dado menos 2. Pero en vez de resolverla como hicimos recién, de buscar la primitiva término por término, la vamos a resolver usando sustitución. Obviamente la sustitución tiene que ser la misma, pero como estamos pasando al mundo z, todo va a pasar al mundo z, incluso los extremos de integración, porque esos valores menos 3 y menos 1 corresponden a x. Entonces tengo que pasar todo al mundo z. Escribo la sustitución, busco diferencial y ahora me fijo. Si la x es igual a menos 3, ¿cuánto va a valer z? ¿Dónde lo busco? Donde decidí, donde escribí a quién iba a llamar z. Si z es x más 1 y x vale menos 3, entonces z va a ser menos 2. Cuando x vale menos 1, z vale 0. Entonces la misma integral definida que tenía escrita en x, si la paso al mundo z, me va a quedar entre menos 2 y 0. Cuando la pasé al mundo z, integro en z, aplico barra en z y se acabó el ejercicio. Busco la primitiva entre 0 y menos 2, hago las cuentas y me vuelve a dar lo mismo que antes. Y si me daba mal, sonamos. Se entendió que cuando hacemos sustitución en integral definida tenemos que tener cuidado con los extremos de integración. A ver, chicos, me dicen. Bueno, tengo Ignacio, Victoria, que me dijeron sí. Leonel. Bueno, recuerden esto. Ahora sí, escribimos las propiedades. Bueno, la primera es súper similar a la que habíamos escrito con integral indefinida, o sea, podemos integrar por términos poniendo las constantes fuera. Tuviéramos que integrar esto entre 1 y 2, de 4x al cubo menos 2 a la x, separamos en términos, las constantes fuera. Mantenemos obviamente
los límites de integración. Tenemos la primitiva de cada una de las dos integrales. Acomodamos, simplificamos primero el 4 y ahora aplicamos Barrow en cada término. Y hacemos las cuentas y nos queda ahí. Estas las puse a propósito porque el resultado queda en función de E al cuadrado y de E. Y como siempre ustedes suelen pensar que si no da un número así entre los primeros valores, entre la primera decena está mal, ¿no? Pero ese es el resultado de esa integral. Esta es la más fácil de todas. Si uno tiene que integrar entre A y A, o sea, el mismo valor, eso nos va a dar 0. ¿Por qué da 0? Porque aplico Barrow y tengo que evaluarla en A y de resto la misma función evaluada en A. Obviamente me va a dar 0. O sea que ni cuentas tienen que hacer. Si ustedes ven, integrar entre menos 5 y menos 5, y no importa lo que esté dentro del integrando, es súper complicado, eso va a dar 0. Tómeme esa, profe. Estarán pensando. Y esta, que si uno calcula entre A y B, va a dar lo opuesto que si lo calcula entre B y A. O sea, se intercambia el orden de los extremos de integración. Les repito, acá se los pongo con un ejemplo simple, pero esto es como que adquiere mayor identidad en ejercicios en particular. Fíjense, ahí le calculé la primitiva, o sea, la integral entre menos 2 y 0 de 2x diferencial de x, buscando primero su primitiva y evaluando, y la mismo integrando, pero ahora entre 0 y menos 2. Y como ven, uno es el opuesto del otro. Y por último es, si uno tiene cualquier punto C que está dentro del intervalo, la integral entre A y B la puede pensar como una suma de integrales entre A y C y entre C y B. Y acá también les pongo un ejemplo solo de cuentas. En algún ejercicio posterior va a tener mayor sentido. Si yo tuviera que hacer la integral entre 0 y 2 de 2x, calculamos hace un ratito, me va a dar lo mismo que si hago primero entre 0 y 1 y le sumo la integral entre 1 y 2. ¿Comprendido? Entonces vamos precisamente a esto de áreas. ¿Qué puede pasar? Podemos pensar dos opciones: que la función en el intervalo sea positiva, o sea que el gráfico esté por encima del eje X, o que el gráfico esté por debajo. Si la función es continua y positiva en el intervalo, el área de la región que queda entre esa curva y el eje X por esos intervalos la pueden calcular con la integral entre A y B de esa función. Bueno, si me dijeran esto, busca el área de la región que queda determinada por menos x al cuadrado más 9 y el eje X. En estos ejercicios siempre tienen que hacer la gráfica, como ejercicios de optimización que no hicieron la figura de análisis. Paso, les cuento. Bueno, gráfica una parte de la función y solo marqué lo que me quedaba entre la función y el eje X y las raíces. A ver, ¿cuál tendría que ser la integral para calcular el área de lo que me quedó ahí marcado? ¿Me pueden escribir? ¿Con cuál calcularían el área? Ignacio, ¿me lo preguntás? ¿Me lo afirmás? Menos 3 y 3, está bien lo que dice Florencia y está bien lo que dice Ignacio. O sea, esto me están diciendo, poner la integral entre menos 3 y 3 de menos x al cuadrado más 9, si no les entendí mal.
Pero a ver, ¿qué características tiene esa función en el gráfico? ¿Cómo es esa función? Ya sé que es polinómica y cuadrática, pero estoy pensando en otra característica. Sí, es cóncava hacia abajo, está bien. Algo más. Está bien, es par, perfecto. Y si es par, ¿qué pasaba con el gráfico? Es simétrico con respecto al eje Y, perfecto. Entonces podríamos calcular la mitad y la multiplicamos por 2. O sea, lo mismo lo podríamos escribir así. La integral entre 0 y 3 de la misma función y lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque estoy calculando la mitad. ¿Y cuál sería la ventaja de esto? Que uno de los extremos de integración es 0. Entonces, si el extremo de integración es 0, después voy a tener que hacer menos cuentas, que cada x que vea la reemplazo por 0. Entonces, bueno, separamos por términos, buscamos las primitivas y hacemos las cuentas. Y como tengo que reemplazar por 0, como les decía recién, tenemos menos cuentas que hacer. Terminamos de hacer las cuentas y eso nos da 36, porque no veo por esa bendita barra de herramientas. Bueno, vamos entonces hasta ahí, ¿estamos bien? Bueno, y ahora, si la función es negativa, en el mismo intervalo, continua y negativa, lo que tenemos que hacer es anteponerle un menos a la integral. Entonces, si tuviéramos que hacer el área, bueno, ahora supónganse que nos dicen encontrar el área, que la región que queda determinada por la función x al cuadrado menos 9 y el eje x. Otra vez, primero gráfico de la función. Me fijo cuál es la región y planteo la integral que me da el área. ¿Cuál sería en este caso? A ver. Si pueden pensar con la misma propiedad que usamos recién, estaría bueno. 2 veces integral entre 0 y 3 de x cuadrado menos 9, me dice Florencia. Perfecto, pero con un menos 2, ¿no? Porque está debajo. Claro. Porque está debajo del eje x. A ver, antes de seguir haciendo las cuentas, ¿cuánto tendría que dar esto? ¿Y por qué me da lo mismo? No me dicen por qué, porque en realidad es prácticamente la misma función, ¿no? Hacen lo mismo, se paran en términos, hacen las cuentas y vuelve a dar 36. Como que quedó la misma región, una por encima y otra por debajo del eje x, pero es lo mismo, prácticamente. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos esto? Dice área de la región que queda determinada por f de x, x menos 2, una recta, complicación 0, y el eje x en el intervalo menos 2, 4. La graficamos. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué tiene de diferente este con los anteriores? Claro, que en el mismo intervalo la función toma valores positivos y negativos. Entonces acá vamos a usar esa propiedad, donde había un punto C interior al intervalo, para poder separar en dos integrales. Ojo, Ignacio, porque el área no puede ser negativa. El área tiene que ser positiva. La función, ojo, como escriben.
la función es positiva y negativa en el intervalo. Entonces, para expresar el área de esa función, tendríamos que poner primero entre menos 2 y 2 con signo menos, porque es donde la función es negativa, más la integral entre 2 y 4, que ahí es positiva. Y si todo está bien, el resultado final tiene que ser positivo, porque yo el área del primer triángulo, el que está por debajo, más el área del triángulo que está por encima. Es más, si quieren lo pueden sacar geométricamente cuánto tiene que dar, y tiene que dar lo mismo que haciendo las integrales. ¿Qué tal lo vamos a hacer con sustitución? Así seguimos repasando esto de ir cambiando los extremos de integración. La misma sustitución sirve para las dos integrales, así que diferencial de z ya está calculado. Ahora hacemos el cambio de los extremos de integración para pasar todo al mundo z. Entonces pensamos, si x vale menos 2, ¿cuánto vale z? Menos 4. Si x vale 2, z es 0. Y si x vale 4, z es 2. Así que eso nos va a quedar como la integral entre menos 4 y 0 de z, con el signo menos, más la integral entre 0 y 2 de z. Buscamos las primitivas, tenemos que evaluar la primer primitiva en 0 y en menos 4, la segunda en 2 y en 0. Miren, ahí les reemplacé todo, pasito por pasito, para no hacer lío con los signos. ¿Ven por qué puse tantos paréntesis? ¿No? Pues tenía un menos delante de todo, el menos de Bardo y el menos del menos 4. Entonces, para no hacer lío, es mejor poner todos los paréntesis. Y hacemos las cuentas y nos da 10. A ver si el intervalo, en vez de haber sido menos 2, 4, era el intervalo 0, 4. ¿Qué pasaba en particular? ¿Cómo iba a ser el dibujito, el gráfico? Tenía igual área para ambas partes. Perfecto. Si uno no hace el gráfico, y capaz que no se da cuenta de eso, de que es positiva y negativa la función en el intervalo, y fuera este último intervalo que yo les digo, 0, 4, ustedes van a hacer integral entre 0 y 4, ¿y cuánto les va a dar esa integral? Si yo necesito el dibujito para darme cuenta cuando era positiva y negativa. Esa integral me iba a dar 0, porque como no me fijé cuando era positiva y negativa, se me iban a compensar, porque gráficamente ustedes ven que sería el mismo triangulito por encima que por debajo del eje X. Por eso siempre tienen que hacer los gráficos y controlar cuando es positiva y cuando es negativa. No sé si sigue estando todavía, pero había por ver si me confundo ese ejercicio en la práctica, si tenían que buscar el área en que queda entre la función seno de x y el eje x en un periodo. Ahí pasa lo mismo. La pancita que queda por encima del eje x de seno de x es igual a la que está por debajo. Entonces, si hago directo entre c y 2pi, me va a dar 0. Y por otro lado, si lo hubieran puesto acá en intervalo 0, 4, como era el mismo dibujito, puedo hacer una sola integral y multiplicarla por 2. A ver miren, acá, ¿qué juntamos? Un ejercicio donde había cálculo de área, donde función es positiva y negativa en intervalo, y lo combinamos con el método de sustitución. Vamos agregando cositas. Bueno, a ver qué pasa acá.
área de la región determinada por x por e a la x sobre 4 y el eje x en el intervalo 0, 2. Siempre igual. Primero, gráfico de la función. A veces hasta le pide primero un mini estudio de función para hacer el gráfico. Yo ya sé que tienen GeoGebra. Pero bueno, graficamos la función. No sé si se alcanza a ver la parte negativa de la función que está para los x negativos. Entonces ahí escribimos bien la función, los ejes y el intervalo. En el intervalo que nos pidieron, la función es positiva. Constante fuera y nos queda la integral entre 0 y 2 de x por e a la x. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo hacemos para buscar la primitiva de esa función? ¿Es inmediata esta? Hay que hacer por partes. Entonces, ¿cómo van a organizar estos ejercicios? Van a ir a un costadito auxiliar para resolver esa integral de forma indefinida, es decir, sin los extremos de integración. Me voy al costadito, elijo a quién llamar U, a qué llamar B, esta lo hicimos hace un rato, y ponemos el resultado. Esto es x por e a la x menos la integral de e a la x. Una vez que saben cuál es la primitiva, vuelven a la integral que están resolviendo para el área. Y como Barrow decía que yo puedo usar cualquier primitiva, bueno, elijo la primitiva en la cual c vale 0. La puse ahí y recién ahí aplicamos Barrow y hacemos las cuentas. Y ese es el área de esa región. ¿Se entendió cómo se tienen que manejar con esto? Miren, acá tenían área con el método de integración. ¿Está entendido? ¿Tienen dudas? A ver, vamos con otro ejemplo. Otra vez, área de la región que ahora está por la curva 1 sobre 4 más x cuadrado y el intervalo es menos 2, 2. Gráfico de la función en primer lugar. Bueno, a ver, díganme cuál sería la integral que nos sirve para calcular el área de esa región. Bueno, Florencia, la integral entre 0 y 2 de la función 1 sobre 4 más x al cuadrado. No se entiende, pero en realidad cuando ustedes escriben así ecuaciones en forma lineal como la están escribiendo en el chat, tienen que agregar más paréntesis, ¿sí? Porque si no, eso que está escrito ahí son dos términos, es un cuarto más x al cuadrado. Los digo porque alguno entregó trabajo así y tiene que ser cuidadoso con eso. Bueno, yo ahí se las puse primero toda completa y después usando la misma propiedad que usamos con la función cuadrática, como es una función par, la puse entre 0 y 2 y la vamos a multiplicar por 2. ¿Cómo buscamos la primitiva acá? ¿Con qué método? ¿Quién nos va a ayudar? El chapulín colorado. De la forma, sí, y de la forma del arco tangente, ¿no? Bueno, otra vez, vamos a un costadito, con un cálculo auxiliar, resolvemos la integral. Acomodamos un poco el denominador para llevarlo al formato, así que esa integral la podemos escribir como un cuarto por la integral entre 1 sobre 1 z sobre 2 al cuadrado.
¿Qué nos faltaba hacer para llegar al formato que queremos? Una sustitución, ¿sí? Llamamos z a la base de lo que está elevado al cuadrado, ¿no? Llamamos z a x sobre 2. Bien. Pasamos al mundo z. Y ya que hicimos sustitución, podemos hacer como veníamos haciendo hasta ahora. Cuando volvemos a la integral definida, la que está indicando el área de la región, pasarla toda al mundo z. O sea que también tenemos que hacer las cuentas con los extremos de integración. No le escribí, que ya era el tercero. Pero si x vale 0, que es el valor del extremo de integración, z también va a valer 0. Y cuando x vale 2, como z es x sobre 2, z vale 1. Y como pasamos al mundo z, terminamos las cuentas en este mundo. Acá ya nos quedó el formato del arco tangente, así que esto es arco tangente de z entre 0 y 1. Aplicamos Barrow y tenemos arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. ¿Cuál era el arco tangente de 1? ¿Se acuerdan? O le preguntan a GeoGebra. ¿Y no estaría bueno, Esteban, escribirlo en radianes? Porque estamos trabajando con números reales. Ahí está. Y el arco tangente de 0, sí que este es pi sobre 4. Y acá, en este ejercicio, combinamos área con el método de integración de la forma. Bueno, creo que les repasé todos los métodos que vimos hasta ahora. Solo nos queda el que les va a aplicar Roxana luego del recreo. ¿Se entendió? Bueno, les voy a poner para que hagan una integral definida, una cíclica diferente, las que les dije hoy, por ejemplo. Hagan la integral de seno de 2x por e a la 3x. ¿Quieren que les ponga el resultado en el chat?